La Biblia nos habla del nacimiento de Jesús y de su vida adulta. Pero ¿qué pasó con él entre los 12 y los 30 años? Este periodo, conocido como los años perdidos de Jesús, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia del cristianismo. La Iglesia poco menciona esta brecha, pero escrituras antiguas y relatos apócrifos sugieren una hipótesis sorprendente. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera viajado a Oriente, específicamente a la India y al Tíbet, en busca de conocimiento espiritual? Hoy exploraremos evidencia oculta que apunta a esta posibilidad y cómo podría cambiar por completo nuestra visión de la vida de Cristo. Durante siglos, teólogos e investigadores han tratado de comprender por qué los evangelios canónicos no mencionan estos 18 años de la vida de Jesús. Pero aunque la tradición cristiana guarda silencio sobre este periodo, los manuscritos antiguos encontrados en el Himalaya cuentan una historia completamente diferente. Según textos conservados por monjes budistas, un joven llamado Isa viajó desde Judea a la India en busca de sabiduría. Se dice que estudió con maestros espirituales, aprendió sobre la curación y la compasión, y luego regresó a Occidente para continuar su misión. Pero, ¿sería posible que Isa y Jesús fueran la misma persona? Y si es así, ¿por qué se borró esta historia de los registros cristianos? En 1887, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos del cristianismo. Durante sus viajes por el Himalaya, Notovich visitó el monasterio de Emis, en la actual Ladakh, India, donde, según los monjes locales, había un antiguo manuscrito que mencionaba a un profeta occidental llamado Isa. Según estos registros, Isa viajó a la India y al Tíbet durante su juventud, estudiando las enseñanzas espirituales del budismo y el hinduismo. Lo más impresionante, la descripción de este misterioso personaje tenía rasgos increíblemente similares a los de Jesucristo. Según los textos, Isa habría sido un joven de piel clara y ojos brillantes, procedente de Occidente, que buscaba el conocimiento espiritual entre los sabios de Oriente. Habría pasado años aprendiendo los secretos de la curación, la compasión y el autoconocimiento, preparándose para una misión sagrada. Pero si esto es cierto, ¿por qué la Iglesia nunca ha reconocido esta posibilidad? ¿Y qué dicen realmente estos textos sobre el viaje de Jesús? El manuscrito del monasterio de Emis relata que, después de su formación en 1700, Oriente, Isa regresó a su tierra natal para compartir sus enseñanzas, pero fue perseguido por los líderes religiosos de la época que temían que su sabiduría desafiara el poder de las autoridades. Esta narración encaja perfectamente con la historia de Jesús en los Evangelios, quien, al regresar a Judea, comenzó a predicar un mensaje revolucionario de amor, igualdad y desapego de los bienes materiales, conceptos que, curiosamente, también forman parte del budismo y el hinduismo. Pero el descubrimiento de Notovich fue inmediatamente atacado por los académicos y la Iglesia, quienes afirmaron que su relato era un fraude. Sin embargo, otros exploradores y eruditos visitaron posteriormente el monasterio de Emis y confirmaron la existencia de estas escrituras. ¿Qué hay detrás de esta resistencia a aceptar la posibilidad de que Jesús haya aprendido de maestros orientales? ¿Qué teme la Iglesia al reconocer esta conexión entre Cristo y las tradiciones espirituales de la India y el Tíbet? Si la historia de Isa es cierta, explicaría por qué muchas de las enseñanzas de Jesús parecen alinearse con las doctrinas orientales. En el cristianismo tradicional, Jesús es retratado como un profeta que trajo un mensaje único al mundo. Sin embargo, muchos estudiosos señalan que sus palabras hacen eco de antiguas filosofías del budismo y el hinduismo.
el concepto de renuncia a los bienes materiales, el énfasis en el autoconocimiento, el perdón incondicional y la idea de que el amor y la compasión son los caminos hacia la iluminación, son fundamentales tanto en los evangelios como en las enseñanzas orientales. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, refleja directamente ideas presentes en los sutras budistas, como el Dhammapada, que predica la no violencia, la humildad y el desapego del sufrimiento terrenal. Pero si Jesús realmente pasó años en la India, ¿por qué se borró esta historia de la narrativa cristiana? ¿Y qué significa esto para la visión tradicional que tenemos de su vida y misión? El concepto mismo de reencarnación, ampliamente aceptado en el hinduismo y el budismo, puede haber sido parte de las enseñanzas originales de Jesús. Algunos evangelios apócrifos sugieren que Jesús habló de la posibilidad de vidas múltiples, una idea que luego fue suprimida por la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo existían escuelas de pensamiento que creían que el alma pasaba por diversas experiencias hasta llegar a la purificación espiritual. Sin embargo, en el Lindencentus Concilio de Constantinopla del año 553 d.C., la doctrina de la reencarnación fue declarada herejía y eliminada de los textos oficiales. ¿Podría ser esto un intento de mantener la doctrina de la salvación cristiana ligada exclusivamente a la Iglesia en lugar de permitir interpretaciones más amplias? Si Jesús realmente aprendió de maestros orientales, ¿significaría eso que el cristianismo estuvo influenciado por filosofías mucho más antiguas de lo que imaginamos? El descubrimiento del manuscrito de Gemis por parte de Nicolás Notovich no fue la única evidencia que sugirió que Jesús pudo haber viajado a la India. Otros exploradores y eruditos han intentado encontrar pruebas de este enigma. En 1922, el filósofo y místico ruso Nicolás Roerich viajó por el Himalaya y también se encontró con informes locales de la presencia de un profeta occidental, conocido como Isa. Roerich describió las historias que escuchó de los monjes y campesinos tibetanos, quienes hablaban de un hombre santo de piel clara de Occidente que había pasado años aprendiendo de los maestros espirituales de Oriente. Para Roerich no había ninguna duda, este hombre era Jesús. Además, antiguos textos indios como el Bhavishya Purana mencionan a un extranjero de piel clara y ojos brillantes llamado Isha, que vino de Occidente para aprender de los sabios hindúes. Si estos informes son ciertos, significa que no estamos hablando solo de una teoría especulativa, sino de registros históricos que han sido sistemáticamente ignorados. ¿Por qué los historiadores occidentales nunca han tomado en serio estas fuentes? ¿Fue este un esfuerzo consciente por mantener intacta la narrativa tradicional del cristianismo? Además de los registros tibetanos e hindúes, también hay evidencia arqueológica que sugiere que Jesús pudo haber viajado más allá de las fronteras de Judea. En Cachemira, India, hay una antigua tumba conocida como Rosabal, que algunos creen que es el lugar de descanso final de Jesús. Según las leyendas locales, después de sobrevivir a la crucifixión, Jesús huyó a Oriente, donde vivió hasta una edad avanzada. La tumba presenta inscripciones y símbolos que hacen referencia tanto al cristianismo como al islam, lo que refuerza la idea de que allí estuvo un gran profeta. Sin embargo, esta teoría es fuertemente rechazada por los teólogos tradicionales, quienes afirman que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Pero si la versión oficial de la Iglesia está equivocada y Jesús realmente vivió una larga vida después de los acontecimientos de la crucifixión, cambiaría por completo la historia del cristianismo. ¿Qué más podría estar oculto bajo capas de dogma y censura? ¿Qué pasaría si el verdadero viaje de Jesús fuera mucho más grande que lo que aprendemos en los evangelios?
Si hay tanta evidencia que sugiere que Jesús pudo haber viajado a Oriente durante su juventud, ¿por qué esta hipótesis nunca ha sido ampliamente discutida en el cristianismo convencional? La respuesta puede estar en el poder de la Iglesia misma. Desde los primeros siglos del cristianismo, la institución eclesiástica buscó centralizar la autoridad religiosa y establecer una doctrina única, eliminando cualquier versión de la historia que pudiera debilitar su influencia. Los textos apócrifos fueron prohibidos y destruidos, y se organizaron concilios para definir qué era herejía y qué debía aceptarse como verdad. Así, la posibilidad de que Jesús buscara el conocimiento fuera de Judea representaba una amenaza directa al control de la Iglesia sobre su figura sagrada. Después de todo, si Cristo realmente pasó años estudiando con maestros budistas e hindúes, ¿significa eso que su mensaje estuvo influenciado por tradiciones más antiguas que el judaísmo? ¿Podría esto socavar la idea de que su sabiduría era exclusivamente divina? Además de la supresión textual, también hubo persecución de aquellos que se atrevieron a cuestionar la narrativa oficial. A lo largo de la historia, muchos eruditos que han intentado explorar la conexión entre Jesús y Oriente han sido ridiculizados, censurados y desacreditados. El propio Nicolás Notovich, después de publicar su libro sobre los manuscritos de Hemis, fue atacado por eruditos occidentales, quienes afirmaron que había inventado la historia. Sin embargo, más tarde otros viajeros e investigadores confirmaron que los manuscritos efectivamente existían. Entonces, ¿por qué la comunidad académica se negó a investigar más? ¿Podría la Iglesia influir en la forma en que se cuenta la historia de Cristo? Y si es así, ¿qué otras verdades pueden haber estado ocultas a lo largo de los siglos? A pesar de la resistencia de la Iglesia y la academia tradicional, algunos investigadores modernos continúan investigando la hipótesis de que Jesús pudo haber viajado a Oriente durante su juventud. Historiadores independientes y estudiosos de religiones comparadas señalan sorprendentes similitudes entre las enseñanzas de Jesús y los principios fundamentales del budismo y el hinduismo. Por ejemplo, el concepto de no violencia, presente tanto en los sermones de Jesús como en las doctrinas de Siddhartha Gautama, el Buda. Ambos enfatizaron la importancia del desapego de las posesiones materiales, la práctica del perdón incondicional y la valoración de la compasión por encima de la justicia punitiva. Además, los evangelios relatan que Jesús se iba a menudo a meditar al desierto, una costumbre mucho más acorde con las prácticas espirituales orientales que con las tradiciones judías de la época. Si nunca tuvo contacto con estas filosofías, ¿cómo podrían sus enseñanzas reflejar tantas similitudes? ¿Será posible que la Iglesia haya omitido esta conexión para evitar preguntas sobre el verdadero origen del cristianismo? Además de las comparaciones filosóficas, también hay cuestiones arqueológicas intrigantes. En la ciudad de Puri, India, hay registros antiguos sobre un sabio occidental llamado Isha, que pasó años estudiando en el templo de Jagannath. En Mindosin, los textos tibetanos, se le describe como un profeta de piel clara que predicaba el amor al prójimo y que fue perseguido por sacerdotes locales que vieron su mensaje como una amenaza. Cuando analizamos estos relatos, junto con los manuscritos del monasterio de Hemis y la evidencia de la tumba de Rosabal, la idea de que Jesús pudo haber viajado a Oriente comienza a parecer algo más que una mera teoría conspirativa. Pero, si esto es cierto, ¿por qué la ciencia no ha podido demostrarlo? Definitivamente, ¿qué más hace falta descubrir para que esta historia se tome en serio? Y la Iglesia admitirá un día esta posibilidad.
La Iglesia no solo ignoró la evidencia del posible viaje de Jesús a Oriente, sino que también prohibió y censuró varios evangelios apócrifos que podrían haber contenido pistas valiosas sobre este período desconocido de la vida de Cristo. Entre estos textos, el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, contiene pasajes que parecen reflejar una visión más cercana al misticismo oriental que a la tradición judeocristiana. Por ejemplo, uno de sus pasajes dice: «Si os preguntan de dónde venís, decidles, venimos de la luz». Un concepto muy similar a las doctrinas budistas sobre la iluminación espiritual. Otro evangelio apócrifo, el Evangelio de los Ebionitas, sugiere que Jesús era vegetariano, al igual que los monjes budistas, algo que contradice la tradición cristiana oficial. Pero si estos textos fueron tan importantes en los primeros siglos del cristianismo, ¿por qué fueron prohibidos? Fue porque presentaron una versión de la historia de Jesús que desafiaba la visión establecida de la Iglesia. Otra pieza clave en este rompecabezas es el Evangelio de Bernabé, un controvertido texto que menciona los viajes de Jesús a la India y Oriente. Este evangelio fue rechazado por los concilios cristianos y declarado herético, pero hay evidencia de que fue ampliamente leído por las primeras comunidades cristianas antes de ser silenciado por la Iglesia. Lo más intrigante es que las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y la filosofía oriental fueron ampliamente reconocidas por filósofos del siglo XIX como Ralph Waldo Emerson y Elena Blavatsky, quienes creían que el cristianismo había sido influenciado por tradiciones mucho más antiguas. Si esto es cierto, entonces lo que hoy conocemos como la palabra de Cristo puede haber sido modificado profundamente a lo largo de los siglos. Si Jesús realmente aprendió de los maestros orientales, ¿fue su mensaje original muy diferente de lo que la Iglesia quiere hacernos creer? Y, lo que es más importante, ¿qué más se podría haber cambiado para mantener el control sobre la fe cristiana? Si ya es controvertida la hipótesis de que Jesús viajó a la India durante su juventud, existe una teoría aún más audaz, que habría sobrevivido a la crucifixión y pasado sus últimos años en Oriente. Esta idea está vinculada a una misteriosa tumba ubicada en Srinagar, Cachemira, conocida como Rosabal. Según las tradiciones locales, la tumba pertenece a un profeta llamado Yus Asaf, que vino de Occidente predicando un mensaje de amor, compasión y curación. Se cree que este hombre vivió hasta una edad avanzada y fue venerado como un maestro espiritual. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que la descripción de Yus Asaf se parece inquietantemente a la de Jesús. Inscripciones antiguas y relatos orales afirman que este profeta tenía marcas en las manos y los pies, signos que podrían indicar cicatrices de la crucifixión, pero si esto es cierto, ¿significa que la narrativa de la resurrección fue una invención posterior? Y además, ¿por qué los registros históricos occidentales nunca mencionan esta posibilidad? Los arqueólogos e investigadores que han estudiado la tumba de Rosabal dicen que hay evidencia que sugiere una fusión de simbolismo cristiano, islámico e hindú en la construcción del sitio. Sin embargo, los intentos de investigar la tumba más a fondo fueron bloqueados por razones políticas y religiosas. La idea de que Jesús pudo haber vivido en la India después de su crucifixión va en contra de la doctrina central del cristianismo, que aboga por su ascensión al cielo. Esto explicaría por qué cualquier intento de explorar este misterio es rápidamente desacreditado por las instituciones religiosas. Pero ¿qué pasa si la tumba de Rosabal realmente pertenece a Jesús? ¿Qué significaría esto para la fe cristiana y el papel de la Iglesia a lo largo de la historia? Estamos ante una verdad que ha estado deliberadamente oculta durante siglos.
La teoría de que Jesús viajó a Oriente durante su juventud, y posiblemente incluso después de la crucifixión, plantea una pregunta crucial. ¿Por qué la Iglesia nunca ha abordado este tema abiertamente? Durante siglos, el establishment religioso dio forma a la narrativa oficial de la vida de Cristo, garantizando que solo los 4 evangelios canónicos fueran aceptados como fuentes legítimas. Cualquier otro texto que presentara versiones alternativas de la trayectoria de Jesús fue declarado herético y destruido. Pero si esta hipótesis fuera solo una fábula sin fundamento, ¿por qué la Iglesia se preocuparía tanto por combatirla? La mera mención de la presencia de Jesús en la India y el Tíbet ha sido tratada con hostilidad cada vez que ha aparecido en la historia. Cuando Nicolás Notovich publicó sus hallazgos sobre los manuscritos de Gemis, su investigación fue atacada, desacreditada y él mismo fue ridiculizado. Lo mismo ocurrió con otros exploradores y eruditos que intentaron validar estas afirmaciones. Esto sugiere que existe un esfuerzo continuo para suprimir esta posibilidad, y no solo un rechazo académico común. Pero si no hay nada que ocultar, ¿por qué tienes tanto miedo de investigar esta conexión? Incluso frente a la resistencia de la Iglesia y la academia tradicional, la teoría del viaje de Jesús a Oriente continúa ganando terreno, especialmente entre los historiadores independientes y los estudiosos de las religiones comparadas. Con los avances en la investigación arqueológica y el acceso a manuscritos antiguos que antes estaban ocultos, están empezando a surgir nuevas piezas de este rompecabezas. Si la hipótesis es cierta, no disminuye el legado de Jesús, sino que lo amplía, mostrando que él pudo haber buscado conocimiento espiritual en diversas culturas antes de comenzar su misión en Judea. Esto significaría que el cristianismo no nació de forma aislada, sino como parte de un vasto intercambio de sabiduría espiritual entre Occidente y Oriente. Pero si esta verdad se confirmara, ¿cómo reaccionaría la Iglesia? ¿Estarías dispuesto a reescribir tu propia historia? ¿O continuaría ignorando la evidencia, temiendo que revelar este secreto sacudiría sus cimientos más profundos? Si la historia de Jesús en la India es verdadera, no solo reescribe el cristianismo, sino que también revela cuánto del pasado puede haber sido oculto, censurado o modificado a lo largo de los siglos. La posibilidad de que Cristo buscara la sabiduría en Oriente nos lleva a preguntarnos cuántas otras verdades han sido borradas del registro oficial. ¿Por qué la Iglesia nunca ha permitido un debate abierto sobre este tema? ¿Por qué los manuscritos que mencionaban el viaje de Jesús fueron descartados sistemáticamente como falsificaciones sin mayor análisis? Lo que sabemos de la historia de Cristo puede ser solo una versión cuidadosamente controlada, adaptada para consolidar el poder de la institución religiosa. Sin embargo, la verdad tiene una forma peculiar de emerger sin importar cuánto tiempo pase. Hoy en día, investigadores y arqueólogos independientes continúan buscando respuestas, desafiando el silencio impuesto por la tradición. Si Jesús realmente estuvo en la India y el Tíbet, cambiaría todo lo que sabemos sobre su misión y sobre el cristianismo mismo. ¿Pero tendremos alguna vez una prueba definitiva? Y si lo hacemos, ¿estamos preparados para aceptar esa verdad? Ahora que conocemos esta impactante hipótesis, queda la pregunta final. Si Jesús pasó años fuera de Israel, ¿qué más podría haber quedado oculto a la humanidad? El cristianismo tal como lo conocemos puede ser solo un fragmento de una historia mucho más grande. ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este misterio con los demás. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más revelaciones ocultas que la historia intentó borrar, porque al final, el secreto más grande de todos puede ser el que nunca nos han contado.